Hola a todos, yo les voy a presentar la pieza que realizamos en SolidWorks Flow Simulation. Esta pieza es un refrigerador y como bien sabemos, los refrigeradores están hechos para mantener una temperatura constante y controlada en su interior para la adecuada conservación de los alimentos. Nosotros creemos que es importante realizarle un análisis de tipo Flow Simulation a este componente, ya que es importante para el diseño y optimización del sistema de enfriamiento. Y bueno, pasando al modelo, vemos que en la parte posterior contamos con una tapa trasera donde tenemos placas perforadas y donde tenemos ranuras que simulan ser el sistema de ventilación. Pero como parte de preparación del modelo, nosotros quisimos generar tapas en estas áreas con la herramienta que nos da Flow Simulation y se nos generaron más de 300 tapas, por lo que el tiempo de procesamiento se elevaba demasiado. Y bueno, para mitigar lo anterior, nosotros optamos por eliminar directamente todos esos orificios y generarlos desde la parte de Flow Simulation. Ahora, el apartado de Wizard ya fue configurado previamente. Solamente escogimos el sistema internacional de unidades, modificando la unidad de medición de la temperatura de Kelvin a grados centígrados. Y bueno, aquí tenemos el dominio computacional. Ahora, como siguiente paso, seleccionamos los materiales del refrigerador. Básicamente para toda la carcasa exterior y para todas las tapas exteriores se les dio un material de aluminio. Para todo el sistema de tubería, como el del condensador y el del serpentín evaporador, y el motor le pusimos como material cobre, ya que este es el material más común en este tipo de componentes según los manuales que revisamos. También contamos con una caja eléctrica. Esta caja eléctrica le pusimos un material aislante, así como a la junta de la puerta que entra en contacto con el refrigerador, también es de un material aislante. Y bueno, conociendo lo anterior, procedemos a dar las condiciones de frontera. Básicamente se le dieron únicamente una presión ambiente de una atmósfera en la parte donde estaría el área de las placas perforadas. El ventilador se puso en la parte donde estarían las ranuras destinadas a este, que se presentó en el modelo inicial. Y bueno, como parte de fuentes de calor, en la parte del evaporador le pusimos que genera 200 watts. En la parte donde, o en el componente que se trata o que trata de generar todo el enfriamiento, le pusimos una generación de calor de menos 150 watts. A la caja eléctrica le pusimos una generación de 10 watts y a la parte del motor le pusimos que genera 50 watts. Y bueno, para la parte de las placas perforadas personalizadas, como vimos en el modelo original, las destinamos en esta área y en esta área que es donde estarían originalmente. Como parte de objetivos de ingeniería, pusimos un objetivo de ingeniería global para ver el promedio de la temperatura del fluido y un objetivo de ingeniería superficial para ver el promedio de la temperatura del sólido. Y bueno, ya tenemos cargados los resultados y vamos a ver el comportamiento en la carcasa exterior del refrigerador. Vemos que en general se mantiene en una temperatura ambiente y se va enfriando conforme va acercándose a la puerta. Después vemos el comportamiento de la área que está destinada para que nosotros pongamos los alimentos y vemos que en general la parte posterior de esta es donde se genera la mayor parte de la refrigeración, que es donde está el componente que la genera, que es el serpentín evaporador. Ahí tenemos más o menos una generación de menos 26 grados centígrados y a lo largo del área donde estarían los alimentos pues va disminuyendo, llegando hasta más o menos 5 grados centígrados. Y bueno, para mostrar el comportamiento de los elementos, vemos que los elementos que más generan calor, como habíamos visto antes, son el motor y el evaporador, y el que genera la refrigeración es el serpentín evaporador. Y bueno, vemos que en la parte de la trayectoria del flujo, vemos que en la parte donde se concentra
como bien hemos visto, la mayor parte del calor y donde entraría el aire más caliente sería en la parte posterior, donde están todos los componentes, como el motor y el serpentín evaporador y el evaporador. Y aquí en la parte de la cabina, o donde estaría los alimentos, vemos que tiene una temperatura o fluye o el fluido tiene una temperatura de entre menos 5 grados y 5 grados. Y bueno, para comprobar el funcionamiento del refrigerador, vemos esta gráfica. Esta gráfica nos muestra que a través de las iteraciones vemos cómo el aire comienza o el sólido comienza a temperatura ambiente y conforme va pasando las iteraciones esta temperatura va disminuyendo, mostrando que la refrigeración la está haciendo de buena manera. Pero como conclusión descubrimos que el ventilador desempeña un papel muy importante, ya que genera la circulación del aire, que genera una buena disipación del calor.